Hey coders, en este vídeo voy a hablarles acerca del modelo, la vista y el controlador, que es básicamente un patrón de diseño arquitectónico, pero no voy a hablar básicamente de eso, sino de una manera simple y cómo utilizarla, en general básicamente cómo entenderlo para poder aplicarlo a cualquier framework, tecnología o básicamente cualquier diseño o biblioteca del modelo MVC. Si han empezado en el desarrollo web probablemente ya han escuchado este término, y si no lo han escuchado pues en este vídeo voy a explicarles básicamente de qué va, porque hay muchos frameworks, prácticamente la mayoría de ellos de desarrollo web, que se enfocan en este patrón. Entonces, antes que nada necesitamos entender este patrón y ya luego podemos empezar a utilizar cualquier framework que se base en este patrón. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es el MVC? O el modelo, la vista y el controlador. Eso es básicamente las siglas por las cuales se conforma. Entonces, el modelo, la vista y el controlador hace referencia a la manera en la que estructuramos una aplicación en digamos, en una aplicación en general. Por ejemplo, cuando tenemos una aplicación, tenemos una parte en la cual el usuario interactúa con una ventana. Esa ventana podría ser definida como la vista. Ahora, para que funcione esa ventana necesita algo de código, entonces ese código podría ser definido como el controlador. Ahora, lo que inserta el usuario en la ventana y lo cual maneja ese código, que es el controlador, necesita ser almacenado. Entonces lo definimos a través de un modelo. Los datos, es decir, los datos que ingresa el usuario es definido como un modelo. Y ahí tenemos los tres, tenemos el modelo, la vista y el controlador. Pero esto es simplemente en concepto teórico, porque en la práctica pues se basa más que todo en definir una estructura de un proyecto para que pueda utilizar este patrón. Esto es más sencillo de lo que parece. En realidad esto es un patrón de diseño arquitectónico, de nuevo, desarrollado en el 79 y que básicamente separa la lógica de una aplicación. Esto suena complicado, pero vamos a ver de qué se trata. Los patrones de diseño básicamente son una manera de solucionar un problema común. Supongamos que siempre tenemos las mismas aplicaciones web, todas las aplicaciones web tratan de cumplir el mismo objetivo. Entonces podemos crear un modelo para basarnos en él y empezar a crear soluciones. Entonces es básicamente eso sería un patrón de diseño. Un patrón de diseño básicamente nos dice cómo solucionar un problema común a través de un modelo ya creado o un modelo que ha sido definido. Entonces hay muchos patrones de diseño. Entre esos patrones o esas soluciones o modelos tenemos el MVC, que es básicamente el patrón más conocido en la web, debido a que muchos frameworks populares lo usan. Por ejemplo, hay frameworks de Google como Angular, bibliotecas de Facebook como React, que se basa simplemente en la vista, es decir, en este patrón de MVC simplemente se enfoca en la vista. Angular es un framework completo que se basa en MVC. También hay en otros lenguajes, por ejemplo en PHP está Laravel o CodeIgniter, pero de eso vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces, básicamente el patrón de diseño hace referencia a que separa la lógica de una aplicación. Cuando un usuario interactúa en la ventana, esa ventana necesita estar programada en un lenguaje de programación para que pueda tener funcionalidad. Entonces, eso se define como la lógica de la interfaz o básicamente la interfaz de usuario. Entonces, para que eso funcione, normalmente está comunicada con un backend o un servidor remoto o básicamente un computador que le da la funcionalidad en sí. Es decir, no solo es ventana, sino que necesita interactuar con una base de datos, por ejemplo. Entonces, para que interactúe con esa base de datos necesita lógica de negocio, es decir, necesita la lógica de la aplicación misma, la lógica real. Entonces, es decir, la programación real. Entonces, para que esto funcione necesita una separación de conceptos para poder, en un momento cuando una aplicación crezca, poder mantenerlo separadamente. Ahora, estos objetivos que trata de cumplir el MVC básicamente es los típicos objetivos de que toda herramienta de programación trata de cumplir, es decir, no repetir código, tener un código estructurado y promover el código organizado. Ahora, pueden ustedes implementar su propio modelo vista y controlador o su propia herramienta del modelo vista y controlador en su lenguaje que ustedes gusten. Pero ya hay herramientas que ya hacen esto, en especial frameworks. Los frameworks básicamente son código que ya otra persona escribió. De hecho, no es código, sino que vendría a ser un conjunto de bibliotecas que ya funcionan juntas para resolver un problema en común. En este caso, estos son los frameworks de MVC para desarrollo web. En este caso, pues tenemos los típicos lenguajes de la web, el Ruby, PHP, Python, JavaScript y .NET o .NET, que básicamente lo que hace es ya darte código escrito para utilizar este patrón de diseño. Por ejemplo, en Ruby tenemos Ruby on Rails o Sinatra. En PHP siempre tenemos muchos más. Estos son solamente algunos ejemplos. Tenemos Cake, Send, CodeIgniter, Laravel. En Python tenemos Django, Flash. En JavaScript, debido a que funciona tanto en el navegador como en el servidor, tenemos frameworks MVC del lado del cliente y frameworks MVC del lado del servidor. Por ejemplo, los frameworks MVC del lado del servidor podrían ser Express o Sales, que es básicamente una extensión de Express, por así decirlo, o podría ser como un superconjunto. También tenemos
digamos, frameworks del lado del cliente, por ejemplo, Backbone o Angular. Y también tenemos simplemente bibliotecas que se encargan de una sola cosa. Por ejemplo, React es una biblioteca desarrollada por Facebook que simplemente se encarga de la vista. En este patrón MVC, la vista, como saben, es simplemente la interfaz. Entonces React simplemente se encarga de eso, de crear interfaces. Entonces en .NET también está el típico ASP MVC, en sus típicas versiones 4, 5 y así va evolucionando a medida que Microsoft lanza nuevas versiones. Ahora, para entender todo esto, esto puede sonar complicado. Y probablemente lo es al inicio. Pero para entenderlo básicamente tenemos que entender cómo fluye el usuario o la interacción del usuario con un navegador o con la web en sí. Entonces para entenderlo vamos a tenerlo claro y vamos a decir de que todo usuario interactúa a través de un cliente, es decir, a través de un navegador. Y las aplicaciones de navegador siempre están desarrolladas en los típicos lenguajes de la web, que son HTML, CSS y JavaScript. Esto lo que hace es crear una interfaz que la podríamos definir como la vista. Entonces aquí tenemos la vista. Ahora eso interactúa con otro componente que es llamado el controlador. El controlador pues es un servidor. Es decir, el navegador se comunica siempre con un servidor. Aquí tenemos la vista interactuando con el controlador. El servidor probablemente siempre está desarrollado en Linux porque Linux es básicamente la mayor cantidad de sistemas operativos servidor están hechos en Linux porque básicamente es gratuito y es libre. Ahora también hay servidores en Windows y también por parte de Apple también tiene sus propios líneas de servidores. Entonces nosotros, independientemente de qué plataforma se utilice, el controlador hace referencia a la lógica que maneja o la lógica que recibe desde el cliente. Entonces el cliente a través del navegador lo que hace es enviarle datos al controlador, al servidor, que está desarrollado en un lenguaje de programación. De nuevo, los típicos PHP, Ruby, Python, JavaScript, etc. Entonces aquí tenemos la interacción de ambos. Tenemos el cliente que está interactuando con el servidor o la vista que está interactuando con el controlador. Ahora, el controlador necesita almacenar esos datos que está recibiendo desde esa vista, desde el navegador, necesita almacenarlo en algún lugar. Para almacenarlo lo definimos como un modelo, ese es el tercer componente. El componente del modelo hace referencia a las bases de datos, por ejemplo. Hay muchos tipos de bases de datos, hay bases de datos SQL, hay bases de datos no SQL, pero al final lo que hacen es eso, almacenar y manipular datos. Al final del día es lo único que hacen. Entonces, dependiendo de la complejidad del programa, pues esto puede ser a través de consultas estructuradas como SQL y de consultas no estructuradas como no SQL. Esto tendría para otra explicación, pero en el modelo lo que hace básicamente es retornar un dato. Por ejemplo, lo que podría ser una típica función es esto. La vista pues pide algo al controlador. El controlador lo que hace es consultar a la base de datos, al modelo, si tiene tales datos, y una vez tenga los datos pues le puede retornar al controlador, es decir, al servidor, y el servidor le retorna a la vista. Obviamente esto es simplemente una explicación abstracta. Vamos a verlo al final, un ejemplo, digamos, mucho más claro de cómo funciona esto en un flujo real. Ahora, vamos a entender un poco el modelo, de que es básicamente el programa que almacena los datos, por así decirlo. Entonces, esto lo que se basa es en datos lógicos relacionados, o básicamente SQL, es decir, SQL es un lenguaje de consultas estructurado, que básicamente es definir los datos para luego poder utilizarlos. Ahora, esto interactúa básicamente con la base de datos, con las típicas consultas de poder seleccionar datos o poder insertar datos, actualizarlos, eliminarlos, etcétera. Entonces, esto se llama como un proceso de validación de datos o un proceso de manipulación de datos. Básicamente la base de datos, como ya lo han notado, lo único que hacen es manipular los datos. Es un programa que se creó específicamente para eso. Y esto es lo que podríamos definir en el modelo. Ahora, el modelo, como la base de datos no puede comunicarse directamente con la interfaz, necesita un programa intermedio. Ese programa intermedio le llamamos controlador y que básicamente el controlador lo que hace es actualizar la vista. Pero también hay frameworks que básicamente se basan en el cual el modelo cuando cambia actualiza la vista directamente. Pero eso sería algo mucho más complejo de explicar simplemente en un vídeo en el cual hablo de lo básico de MVC. Ahora, la vista básicamente es la interfaz, es lo más simple, es lo más sencillo de entender. Porque la vista es básicamente la interfaz que el usuario al final ve. Básicamente serían las aplicaciones web, sería la interfaz web. Entonces, esto es lo único que el usuario ve. Esto se conoce como abstracción. Es decir, nosotros cuando utilizamos, por ejemplo, un teléfono móvil no necesitamos saber cómo funciona redes o cómo está desarrollado electrónicamente el celular. Porque
nosotros nos abstraen en una capa de, digamos, en un pequeño componente, en una pequeña caja negra, incluyen toda esa funcionalidad y nosotros nos abstraemos de conocer toda la funcionalidad por detrás. Lo mismo debería ocurrir en las aplicaciones web. Un usuario no debería conocer absolutamente nada de cómo funciona una aplicación. Simplemente él debe interactuar con la interfaz. Es por eso que recibe el nombre de interfaz. Básicamente porque él no conoce absolutamente nada de la lógica. Ahora, el usuario solamente habla con la interfaz y la interfaz es la que se comunica con el controlador, que es la lógica. Es decir, cada vez que un usuario hace un clic, pues nosotros tenemos un código que ya está escrito para decirle que cada vez que recibió ese clic haga una consulta a la base de datos y luego que la base de datos retorna algo, pues devolvérselo a la interfaz y que la interfaz simplemente lo pinte o lo muestre por pantalla. Es básicamente eso. Entonces, la interfaz normalmente en interfaces web está constituida normalmente por el típico HTML y CSS. Aunque también puede comunicarse con el controlador, esto puede pasar los datos dinámicamente, es decir, como de nuevo el usuario inserta datos en la interfaz y básicamente el controlador hace recibir esos datos y pasárselo al modelo. Si ya se dieron cuenta, probablemente el controlador funciona como intermediario, funciona en medio, es como un hombre en medio entre el modelo y la vista. Ahora, hay bibliotecas como React de Facebook que simplemente se encargan de escribir o enfocados en esta parte de la vista. Porque esta parte también es muy importante. De nuevo, es la parte que el usuario al fin y al cabo va a interactuar. Entonces necesitamos definir bien esta parte para que pueda ser no solo entendible, sino pueda ser manipulable y también escalable. Es decir, que su interfaz pueda crecer a medida que crece su proyecto o pueda ser mantenida. Entonces el controlador es básicamente la parte, digamos que la parte lógica de toda la aplicación. Es como la parte intermedia que interactúa tanto entre el modelo y la vista. Ahora, el controlador normalmente en una aplicación web lo que hace estar formada por el servidor, que básicamente lo que hace es recibir métodos HTTP. Por ejemplo, los típicos métodos get, pad, post y delete. Si no conoces estos métodos get o estos métodos HTTP, pronto estaré subiendo un vídeo de básicamente de qué se trata todo esto de los métodos HTTP, que lo dejaré en estas tarjetas de YouTube. Muy bien, ahora básicamente lo que quiere decir estos métodos get, pad, post y delete es cómo enviamos datos desde nuestra interfaz al servidor. Porque de nuevo solamente la interfaz se comunica con el servidor. Entonces lo que hacemos es, como HTTP es básicamente el fundamento de la web, toda la web depende del típico protocolo HTTP. Lo que hacemos es de que a través de la interfaz le decimos que cada vez que queremos obtener datos vamos a enviar una petición HTTP llamada GET. Cada vez que queremos actualizar datos vamos a enviar una petición HTTP llamada PUT. Cada vez que queremos guardar datos vamos a enviar una petición HTTP llamada POST. Y cada vez que queremos eliminarlo pues enviamos una petición HTTP llamada DELETE. Y esto sería el resumen. Hay otros métodos más, no son los únicos 4 métodos, no son los únicos, hay muchos más. Hay patch, hay otros que básicamente se encargan que son básicamente las nuevas versiones de HTTP. Pero para no complicarnos vamos a decir que el controlador es simplemente el hombre en medio o básicamente es la capa intermedia entre el modelo y la interfaz o el modelo y la vista. Entonces lo que hace el controlador es recibir la información del usuario, comunicárselo a la base de datos. En caso de que la interfaz o pida datos, pues lo que hace es el controlador consultarlo a la base de datos y devolvérselo a la vista. Entonces, básicamente lo que hace el controlador es, al final del día, es manipular los datos. Él no lo almacena, el que lo almacena es la base de datos o el modelo, pero el controlador es el cual los manipula. Ahora, una vez teniendo esto, puede sonar, incluso aún podría sonar complicado. Y en caso de que tenga ese problema, pues me dicen las dudas. Pero de manera simple, el flujo real de una aplicación web va de esta manera. Un usuario normalmente lo que hace es entrar a una URL típica. Esto normalmente en una aplicación web se conoce como routing processing o procesado de enrutamiento o simplemente enrutamiento de un servidor. ¿Por qué? Porque un servidor probablemente tiene muchas rutas, es decir, tiene una típica ruta podría ser la ruta raíz de Google. Por ejemplo, podríamos hacer google.com es una ruta raíz de un servidor. Entonces lo que hace el usuario es pedir esa ruta a un navegador y el navegador de nuevo es la vista, es la interfaz de usuario que al final el usuario ve y que probablemente no sea una interfaz en blanco, probablemente tenga una aplicación o tenga una interfaz definida por el desarrollador. Entonces la vista, es decir, el navegador, lo que hace es pedir una petición al controlador que básicamente es el servidor.
Entonces el servidor lo que hace es recibir este http.google.com, y debido a que él ha tenido algo de programación, es decir, él dice cada vez que reciba google.com, pues voy a hacer una consulta a la base de datos. La consulta de base de datos pues lo hace a través de un programa de base de datos, de nuevo SQL o no SQL. Lo que hace es retornar o recibir esa consulta del servidor. El servidor le dice necesito obtener datos, entonces la base de datos lo que hace es revisar en sus almacenes, por así decirlo, y retornar información. Ahora esto se define como el modelo. La información que retorna pues se la tiene que devolver al servidor para que el servidor lo pueda retornar a la vista, y finalmente la vista pueda ser pintada y el usuario pueda interactuar. Y esto vendría a ser el flujo real del modelo vista y controlador. Es así de sencillo. Ahora, a un caso real es de que google.com, cada vez que nosotros interactuamos en google.com, nosotros necesitamos no solo una ruta, tenemos muchas otras rutas. Entonces, de esta manera, nosotros lo que hacemos es dividir un servidor en múltiples rutas, y cada ruta pues vendría a tener su propio controlador. Lo que le he mostrado ahorita es simplemente una ruta, es decir, ha pedido la ruta google.com y ha pasado todo este proceso. Si nosotros pediríamos otra ruta, por ejemplo, google.com/usuarios, por ejemplo, aunque no existe esa ruta, obviamente, si pidiéramos esa ruta, pues tendría que funcionar exactamente el mismo flujo, pero ya con otro controlador, con otra lógica. Entonces, esto vendría a ser el flujo inicial. Ahora, esto podría sonar complicado. Es por eso de que en los próximos vídeos voy a subir básicamente un curso de Express.js, de Node.js. También voy a subir un curso de CodeIgniter y Laravel en PHP, Flash en Python. Django aún no lo tengo planeado. Y en Ruby on Rails también, para poder entender básicamente en la mayoría de lenguajes este patrón de diseño arquitectónico, porque el nombre es así, patrón de diseño arquitectónico. Ahora, nosotros hay otros modelos, no solamente está el modelo MVC, pero el modelo MVC es el más ampliamente usado. De nuevo, frameworks súper conocidos hoy en día en el desarrollo web moderno como Angular y React. Bueno, React no es un framework, van a decir algunos, pero básicamente se basan en este patrón. Ahora, no son los únicos, existen muchas propuestas por parte de JavaScript de crear frameworks de MVC. Lo que hace referencia a esto es básicamente a cómo separamos la lógica, cómo estructuramos el código de un proyecto. Y básicamente eso sería para los próximos vídeos. Entonces, esto quedará pendiente para los próximos vídeos de cómo implementar el patrón MVC. Ahora, a partir de aquí, te aconsejo empezar básicamente, si ya conoces algún lenguaje de programación como Node.js o JavaScript con Node.js o PHP o Ruby con Ruby on Rails o Ruby o Python, ya conoces los fundamentos básicos de tu lenguaje de programación, pues lo que puedes hacer es saltar a un framework MVC. Por ejemplo, ya los mencionados anteriormente, y en todo caso lo que voy a hacer es subir tales frameworks. Entonces cuando veas que yo suba tales frameworks ya sabes, y también los voy a recordar, regresar aquí en esta parte del entender el patrón MVC.